Viene alguno más, viene alguno más. Este, el tema que quiero compartir con ustedes hoy es algo medio bien personal en un sentido. Estamos en la iglesia y si nos ponemos a pensar, alguien que nos mire de afuera va a decir, son de religión evangelio, ¿no? ¿No te catalogan así sin saber que venía a la iglesia? Es el título que te ponen. Ahora, cuando te ponen ese título, hay dos razones por las que te lo pueden llegar a poner. Una, porque eso es lo que tus padres son. Otra es porque eso es lo que vos sos. Hoy no te queda otra. ¿Por qué no te queda otra? Porque estás en la casa de tu papá y tu papá va a la iglesia, te dice, vamos, hay que ir. El campamento más o menos, uno zafa. Juan Esteban, ayuda. Trae 4. ¿Ustedes se van a quedar acá o? Sí, pero ahí. ¿Se quedan en el murito? Sí. Listo, quedan en el murito. Gracias, perdón. Si no te ibas a traer silla. Para viejita, ¿viste? ¿Cómo viejita? Che, venimos los jóvenes nosotros. A veces se contagian un poco. Eso, dice la Beth, si vas a pasar desapercibida, bueno, no, pero creo que no. Bueno, gracias, profesor. Porque les va a doler la espalda, no. Ay, gracias. Bueno, traigan silla entonces. Porque no quede. Acá hay silla. Perdón. Entonces, vamos a la iglesia porque no queda otra. Mamá va o papá va y a vos te queda otra, vivía al lado. Te abren la puerta y dicen, vamos. Ahora, eso es bueno en muchos sentidos, pero es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque puede ser que simplemente lo tomes como la religión de mi padre y se torna peligroso. No, la cuestión de la fe no es la religión de mis padres, sino es qué es lo que vos crees, qué es lo que vos decidís creer, cómo te aferrás vos a las cosas de Dios. Y tenés un problema grave, es que vamos en contramano de la mayoría. Todos tus amigos del barrio, los compañeros de la escuela, los primos, van en otra dirección, completamente distinta. Y te la pintan, te la dibujan, como que lo que ellos te ofrecen, o lo que ellos viven, vamos a decirlo así, lo que ellos viven es lindo, lo que vos vivís es malo y aburrido. Ahora, vos tenés que llegar a tomar una decisión tuya, propia, personal. Hubo mucha gente en la historia que vivió en contramano del sistema. Hay un pasaje que leíamos el año pasado y estoy seguro que lo han leído más de una vez en algún lugar por ahí. ¿Vienen a esta banda acá? ¿O traes silla o te sentás acá? Como quieras. Entonces, cuando miramos en la Biblia, vamos a encontrar que hay personas que frente a la corriente, a lo que era el montón, tomaron la decisión de decir, bueno, creo yo, pero le mencionaba, hemos charlado más de una vez, yo me acuerdo haberlo hablado en el grupo, no sé quién de todos ustedes estaban, pero varios de ustedes estaban. Hay un pasaje interesante en Eclesiastés, capítulo 11, los últimos versículos y los primeros versículos del capítulo 12. ¿Alguno se acuerda? ¿Cuál es el tema? Lo estudiémoslo entonces. Es muy lindo porque dice,
Alégrate, joven, en tu juventud y toma placer en los días de tu adolescencia. En otras palabras, está diciendo, disfruta de la vida. Te digo, no vuelve, no vuelve. Nosotros con Gloria estamos en la adolescencia. Nos adolece acá, nos adolece acá. Ustedes están en la otra adolescencia, la adolescencia linda. La que, a ver, te puede doler algo, pero mayormente físicamente uno está mejor, no tener responsabilidades. No sé si me han visto que ando cargando a mi nieto por ahí y yo lo miro y le digo, disfrutar la vida hasta que te enteres de qué se trata esto, ¿cierto? En la medida que vas creciendo, vas descubriendo de qué se trata la vida. Cuando tenés 20 años, si tenés un papá y una mamá más o menos bueno, te abren la puerta, te echan de la casa y dicen, hacete cargo de tu vida. De distintas formas, de distinta manera, pero es eso. O sea, uno va hacia eso. Y lo que dice Salomón ahí, escribiendo en Eclesiastés, es aprovechar la juventud. Cuando todavía no tenés el peso de las responsabilidades, todavía dormís en casa y comés en casa, podés proyectar tu vida, podés hacer algunas cosas, pero todavía no cargas con la responsabilidad de una familia. Entonces, dice, aprovecha, alegrate en la juventud. Es hermoso poder hacerlo. Pero usa una expresión. Yo anoté alguna de las cositas ahí. No lo voy a buscar el pasaje porque no es la idea tratar ese pasaje, sino tomarlo como una introducción. Dice, alégrate, toma placer, anda en los caminos de la vida, en la vista de tus ojos, pero sabe, presta atención, porque Dios está presente. Y un día te va a pedir cuenta de cómo viviste esos días. Y va a decir que quites del corazón las cosas malas, que apartes tu vida, tu carne, usamos la expresión carne, de las cosas que se van rápido, la vanidad, las cosas que desaparecen como el humo. Y va a decir, acuérdate de tu Creador antes que vengan los días malos. Y digas, ya no tengo más de ellos contentamiento. Cuando una persona pasa a ser mayor y entra en la adolescencia, que te duele todo, uno dice, ¿y para qué quiero vivir? Y te digo que encuentro mucha gente mayor que en un momento de dolor, de desesperación, te dice, ¿para qué quiero vivir? Bueno, te guste o no te guste, salvo que tengas un accidente o una enfermedad en la juventud, todos vamos hacia allá. ¿Y qué es lo que nos dice el predicador? No esperemos a ese día para acordarnos de Dios. No esperemos a ese día para acordarnos de Dios. Yo conozco mucha gente, conocido a través de la vida, que siendo viejitos, mayores, buscaron a Dios. ¿Sí? Y gloria a Dios por eso. Pero ¿sabes cuánto mejor te puede ir en la vida si cuanto más temprano lo buscas? Pero que sea tu fe, no la fe de tus padres. Que sea tu fe, no la fe que te imponen. Yo me acuerdo que en mi adolescencia, 14, 15, 16 años, trabajaba en el campo, en la semana, sábado venía al pueblo, a la ciudad, una ciudad chiquita, linda, me iba a jugar al vóley con mis amigos a la noche, me gustaba mucho jugar al vóley el domingo, y después de eso que terminábamos de jugar al vóley, 11:30, 12 de la noche, volvía para mi casa. Siempre encontraba un lugar donde quedarme a mitad de camino en algún baile. 14, 15 años. El pueblo era muy común, nadie se preocupaba por nada, no había. Y había 2 o 3 lugares, ¿no? En el pueblo chico no había muchas opciones.
Y siempre buscaba la que era gratis, que pagaba lo que consumía. Hay otros que te cobraban entrada, ¿viste? Ahora, mi mamá me puso una regla. No importa la hora que vuelva, en la condición que vuelva, pero a las 9 de la mañana está sentado en la iglesia. Así que a veces llegaba a 4 o 5 de la mañana, dormía 2 o 3 horas, a las 7 mi mamá me despertaba con un mate. Ahora, era la fe de mi mamá. A mí no me importaba, a mí no me interesaba. Un día yo hice una decisión personal. Claro, no tuve una iglesia, no tuve nadie que me ayudó, me enseñó la Biblia, así que aunque acepté a Cristo e iba a la iglesia ya por interés propio, pero todavía seguí viviendo casi 2 años más esa clase de vida, esa vida doble. Ahora, sí hubo algo, pero un momento yo me di cuenta en que no podía vivir la vida espiritual por la fe de mi familia. Tenía que ser mis decisiones personales. Y eso es lo que está diciendo el predicador acá en Eclesiastés. Acordate de Dios antes que vengan los días en que diga, ya no puedo más, no puedo. Y es interesante, si vos seguís leyendo el capítulo 12, da una analogía muy linda de cómo el cuerpo se va deteriorando y se va debilitando. Se gasta, el cuerpo se gasta. Y en un momento deja de funcionar como tiene que funcionar. A veces antes, a veces después. Y la mañana en el primer estudio, Matías hablaba de Génesis capítulo 1, ¿se acuerdan? Bueno, cuando Dios creó todo bueno. Capítulo 3, Adán pecó y a partir de ahí vino las consecuencias del pecado de Adán, que es, entre otras cosas, enfermedad. Bueno, viene, este cuerpo se gasta, en algunos antes, en otros después. El salmista dice, en algunos 70, los más fuertes 80. Hoy podríamos decir, en algunos 80, los más fuertes 100, pero se va, se gasta. Por más que lo cuidemos, lo acomodemos, sí, somos responsables de administrar el buen uso de nuestro cuerpo, pero se va. Bueno, ¿cuándo es el momento de adquirir una fe personal? No hay un tiempo. Cuando yo leo este pasaje, existe el predicador está diciendo, hacelo en tu juventud temprana. Cuando uno mira la historia del judío, la juventud comenzaba a los 13 años. Entonces está diciendo, bueno, a partir de los 13, ¿alguien tiene menos de 13? No. ¿Vos cuánto tenés? 2. Te falta un año. Ya dejás de ser niña. En la mente del judío dejás de ser niña, pasás a ser adulto, responsable. Para el judío no existía la adolescencia. Adulto responsable, que tiene que madurar, el joven que tiene que madurar, que tiene que caminar, pero adulto responsable. Entonces, están todos en ese camino de este predicador. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Hoy, hoy, hoy. No esperes, no lo dejes pasar, no te vayas más allá. Ahora, cuando yo miro en la Biblia, me encanta descubrir personajes que vivieron ciertas situaciones. Y hubo muchos de ellos que tomaron decisión de vivir para Dios, siendo ya hombres o mujeres grandes, pero hubo varios de ellos que es interesante que tomaron decisión de vivir para Dios desde su temprana juventud. Y yo los anoté, y anoté alguna característica de cada uno de ellos para que podamos ver algunas cosas.
Y entendiendo de que Dios quiere que vivamos nuestra juventud con nuestra fe personal, es porque Él quiere tener una relación personal con cada individuo. Dios no trata con familia, aunque responsabiliza a papá y a mamá por la crianza de la familia y la dirección de la familia, pero Dios trata con cada individuo, con cada uno de manera independiente. Y Él nos busca desde lo más temprano posible. Y te digo algo, no te das una idea de la bendición de buscar a Dios temprano en tu vida, de la cantidad de dolores de cabeza que te vas a librar. Satanás viene para robar, matar y destruir. Cristo dice, yo he venido para que tengan vida y vida abundante. El diablo viene para destruir y quiere destruirte lo antes que pueda. Si te pudre la cabeza en la niñez o en la adolescencia, sabe que te tiene atrapado el resto de la vida. Aun cuando de grande tomes buenas decisiones, lo que metiste acá, acá queda. No importa la mala información que vos metas en tu cabeza, las malas decisiones que tomes. Cristo perdona, sana, si lo buscas un día, pero las consecuencias quedan. Y una de las uno de los beneficios, podría decir, o ventajas de ser viejo, es que uno ha visto mucho. Y cuando digo que el Señor me ha permitido ver mucho, es porque caminando en la vida de fe, el Señor me ha permitido servirlo a Él, tratando con mucha gente. Y encontrarme con personas de 40, 50 años llorando, diciendo, tuve la oportunidad cuando tenía 11, 12, 13, 15, tomé malas decisiones y me fui alejando de Dios y hoy estoy destruido. Bueno, busca a Dios, sí, vuelvo a Dios, pero ¿y el tiempo que perdí y las consecuencias de todo ese pecado? Bueno, Dios quiere librarnos de todo eso. Y cuando yo miro a personas, personajes de la Escritura, quizás uno de los que primero quisiera resaltar es Moisés. Moisés vivió, si uno mira la historia de Moisés, es un hombre que llegó a ser bastante viejito. ¿Y alguien se acuerda cuántos años vivió Moisés? ¿Eh? No. 120. Le doy un dato. Hasta el diluvio la gente vivía mucho. Después del diluvio, el único que vivió cerca de 200 años fue Abraham. Un poquito más. Lo normal era un poquito arriba de 100 personas mayores. Las guerras, las pestes, la forma de vida hizo que la humanidad cada vez viva menos. Pero en aquella época era eso, un poco arriba de 100. Moisés vivió 120. Y uno mira la vida de Moisés y se divide en 3 etapas. Muy pareja en cantidad de tiempo. 40 años, 40 años y 40 años. 40 años como hijo del faraón de Egipto. 40 años como cuidador de ovejas en el desierto. 40 años pastoreando a Israel, sacándolo de Egipto y llevándolo a la tierra prometida. ¿Cuánto vivió Moisés? 120. 120 años. Bueno, le leo un pasaje de los primeros 40 años de Moisés. Esto me habla de sus años jóvenes, por decirlo de una manera. Hebreos. Si tienen Biblia y lo quieren buscar,
el libro a los Hebreos, capítulo 11. En el versículo 23 dice cómo la mamá lo puso en un canastito a orilla del río, lo cuidó, lo preservó, la hija de Faraón lo encontró, se lo llevó al palacio, lo crió como su propio hijo, como un hijo adoptado, rescatado del río, un niño más en el palacio. Ahora, si ustedes leen la historia, el Egipto de ese tiempo fue uno de los Egiptos más prósperos. ¿Sí? El reino egipcio, que duró casi 3.000 años, tenía picos de mucha prosperidad, tiempos de decadencia, prosperidad, decadencia, más o menos cada 200, 300 años subió o bajaba. Este era un momento de prosperidad, donde les iba muy bien. Hay algunas de las pirámides fueron hechas en esta época, encontrado por los arqueólogos hoy, o sea, era una nación muy poderosa y con mucho dominio alrededor. Y en medio del palacio y en esas condiciones se crió Moisés, como nieto del faraón primero, como hijo del faraón después. Y era uno de los candidatos a ser faraón. Ahora, dice, versículo 24, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Dijo, no me interesa esta posición. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Y por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Qué lo llevó a él a tomar una decisión de cambio? La fe, la fe, la fe. Y el principio del capítulo, el autor del libro nos dice que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora pensá esto. Moisés en Egipto, en el palacio, disfrutando de todo, disfrutando como un hijo del rey, con todos los beneficios que eso traía. Y él había escuchado que Dios iba a venir e iba a liberar al pueblo de Israel y lo iba a llevar a la tierra prometida. Para eso era un sueño. De realidad no había nada. ¿Qué es lo que él podía tocar? La cama cómoda, el oro. ¿Qué es lo que podía tocar? El barro que su familia pisaba para hacer ladrillo, los azotes que le daban a su familia. Él podía tocar eso de un lado y lo otro del otro. Dijo, no, pero esto es lo mejor. La fe lo llevó a ver que Dios tenía algo mejor. Y dice, se sostuvo viendo al que no se veía. ¿Lo viste a Dios alguna vez, Mateo? ¿Lo viste a Dios alguna vez? ¿Vos? ¿Vos lo viste a Dios alguna vez? Yo no lo vi nunca. Es invisible. Puedo ver su obrar, su actuar. Puedo ver, cuando hablo de su obrar, su actuar, puedo ver su creación. Puedo mirar su obrar en mi vida. Pero a Dios nadie le vio jamás. Pero él creyó que había un Dios. Y dice que ese Dios, dice Hebreos 11 también, el versículo 6, es premiador de los que le buscan. Y eso es una fe personal. No era la fe de mamá, probablemente la mamá de Moisés ya habría muerto bajo la pesada carga de la esclavitud. 2 hermanos tenía vivo, ¿se acuerdan cómo se llaman los hermanos de Moisés?
Aarón y Miriam o María. Miriam o María. Los hermanos de Moisés entonces, tenía familia y los hermanos vivían una realidad y él vivía otra. Evidentemente él mantuvo una relación con ellos. No sé de qué forma, no lo sabemos, pero evidentemente él mantuvo una relación con ellos porque lo conoció y tuvo una relación más profunda a los 80 años cuando fue ya para liberar a Israel de la esclavitud. Pero él creyó y se sostuvo y eligió. Esto es lo que me ofrece el sistema del mundo, esto es lo que me ofrece Dios. ¿Qué elijo? Y sabes, Moisés eligió bien. Mi pregunta es, ¿vos qué elegís? ¿Vos qué elegís? Lo que te ofrece el mundo, lo que te ofrece Dios. El otro es un muchachito llamado Samuel. Samuel fue criado por una muy linda mamá. Coincidentemente los dos, tanto Moisés como Samuel, se nos cuenta la historia del inicio de su vida y la influencia de mamá en la casa, ¿no? La bendición de una mamá que ama a Dios. No que es perfecta. ¿Alguien tiene una mamá perfecta? Que ahora le pido el cantiletazo y yo estaba convencido que era injusto. Perfecta no era. Y ni hablar de mi viejo. Mi viejo se rebeldaba porque tenía mal. Perfectos no eran. No digo que la mamá de Samuel o Moisés eran perfectas, no sé, no sabemos, pero amaban a Dios y eran personas piadosas. Y que decidieron influenciar con lo que ellas conocían de Dios a sus hijos. Y le digo esto. Ustedes tienen una ventaja con respecto a mí. Mi esposa tuvo una ventaja en la vida con respecto a mí. Mis hijos tuvieron una ventaja con respecto a mí. ¿Saben cuál fue? Mi esposa nació en un hogar con una mamá que temía a Dios. Yo nací en un hogar donde mamá me mandaba a la iglesia, pero era puro tradición, pura religión. ¿Sí? Entonces, vos tenés un hogar donde tenés una mamá que quizás es nueva en la iglesia, nueva en la fe, recién está arrancando. Y cuando digo recién, la mamá de Gloria nació en un hogar cristiano, así que cuando se casó y la tuvo a Gloria, yo tenía 40 años de iglesia. Quizás tu mamá empezó a ir a la iglesia cuando vos ya eras niña o adolescente. Pero busca a Dios, teme a Dios. Con sus imperfecciones, bueno, Samuel y Moisés tuvieron esa mamá, que temía a Dios, amaba a Dios, y trataban de transmitirle a sus hijos lo que ellas conocían y sabían de las cosas de Dios. Pero Moisés un día tuvo que tomar una decisión personal. Solo en el palacio tuvo que tomar su decisión de fe. Samuel fue criado por su mamá y mandado a trabajar al templo. Fíjate que va a usar una expresión en 1 Samuel capítulo 2, el versículo 18. El joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová. Y el capítulo 3, versículo 1, dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de él. O sea, fue llevado al templo para que trabaje. Es como si decir, tu mamá dice, bueno, yo quiero que vos sirvas a Dios, te voy a llevar a la iglesia para que limpie. Eso es lo que hacía Samuel, en ese tiempo. ¿Te has prendido en el equipo de limpieza de la iglesia un lunes a la mañana, un sábado a la tarde? Pero es eso. Era el servicio en el templo desde la niñez. Claro, en este caso vivía lejos, así lo llevó y los dejó viviendo en el templo.
para que ayude, para que acompañe. Se hacían sacrificios, seguro que a Samuel le tocaba limpiar la sangre de la oveja muerta, los sacrificios que se hacían. No sé cuál era la tarea, pero Samuel vino con una influencia tal de su hogar que él tomó una decisión. Yo limpio, yo sirvo, pero fíjate que usa la expresión, ministraba a Jehová. O sea, su trabajo no era para Elí, no era para el templo, era para Dios. Y era una convicción. Y en el capítulo 2 también, pero en el versículo 21, usa una frase. El joven Samuel crecía delante de Jehová. Y mira el versículo 26. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. No le voy a tomar una clase de lenguaje. Pero fíjate la palabrita. Crecía y la otra es iba creciendo. O sea, un proceso. Nunca se detuvo. Fue avanzando. No se conformó con lo que ya había aprendido. No, necesito seguir desarrollándome. Y el capítulo 3 es hermoso porque yo leía recién el versículo 1. Después de eso hay toda una historia de un encuentro de Samuel con Dios. O sea, Samuel, Dios lo buscó a Samuel de manera particular. Y eso hace Dios con tu vida. ¿Escuchaste alguna vez el versículo de Apocalipsis 3:20? Si digo la primera frase, capaz que alguno se acuerda. Ve aquí. Estoy en la puerta y llamo. El que oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Sabes? Dios busca tener una relación personal con cada uno. Y la buscó con Samuel. Y Samuel oyó, y vamos a decirlo así, abrió la puerta de su corazón a Dios. No la primera vez que lo llamó Dios, lo llamó 3 veces. Llamó 3 veces. Y Dios llama, Dios te busca para tener una relación personal con tu vida. Y fíjate el versículo 19. Samuel creció. Quiero que pienses esto. Versículo 21 del capítulo 2. ¿Qué decía? ¿Samuel? ¿Samuel qué? Ahí que me lo diga, que lo lea y lo diga. ¿Lo tenés ahí? 2:21 de 1 Samuel. Y encontró a Ana y ella consiguió dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. ¿El joven Samuel qué? Crecía delante de Jehová. Decía. ¿Y el 26 qué dice? Y el joven Samuel iba creciendo y era Iba justo. creciendo. ¿Te das cuenta? ¿Y qué dice el versículo 19 del capítulo 3? Creció. ¿Cuál es la diferencia entre los dos primeros y el tercero? Uno es proceso, el otro es la idea que llegó. Creció, ya está. Alcanzó lo que tenía que alcanzar. ¿Qué quiere decir? ¿Que Samuel ya no tuvo que aprender más? No. Llegó a la madurez donde podía funcionar por él solo. Esa era la meta de Dios para la vida de este joven. Y cuando eso sucedió, dice, Jehová estaba con él, la presencia de Dios estaba con él, no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras, esto es, escuchaba a Dios y obedecía. Y después va a decir, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, y si vos agarrás un mapa, de esos que están atrás de tu Biblia, buscá dónde está Dan, bien arriba, lo que hoy se llama en un mapa moderno las alturas de Golán, y Berseba, donde
ya está el desierto en el sur de Israel, se me olvidó el nombre del desierto ahora, pero es el desierto que limita casi con Egipto. Entonces, desde lo más al norte de Israel hasta lo más al sur de Israel, Samuel hizo una influencia. ¿Por qué? Porque sobre la fe de mamá creció, tuvo una relación personal con Dios y Dios lo pudo usar. Pero sin esa fe personal de él, no hubiese logrado eso, no hubiese alcanzado eso. Ahora, el siguiente que les quiero compartir es otro joven en medio de un grupo grande de jóvenes, un tal Daniel. Capítulo 1 del libro de Daniel. Un ejército vino, rodeó la ciudad de Jerusalén, la destruyó y se llevó cautivos. Era lo común en aquella época. Un ejército derrotaba a otro y se llevaba como esclavos a todos los que creían que servían para algún trabajo en donde ellos estaban. Y cuando vos lees el libro de Daniel, notas algo que también lo podés descubrir a través de la arqueología, que sucedía con los babilonios. Los babilonios trataban de enriquecer su cultura con la gente que tenía más conocimiento en los pueblos que conquistaban. Entonces, agarraban a todos los sabios en un pueblo, toda la gente capaz, inteligente, vamos a decirlo así, los profesores de la universidad, de los científicos, y se los llevaban para que trabajen para ellos. Pero también agarraban a los jóvenes, permítanme usar una expresión, que estaban en una carrera universitaria, con una proyección, se los llevaban también porque dice, bueno, a esto lo vamos a entrenar en nuestro pensamiento, en nuestra cultura. ¿No? Gente inteligente, capaz de ser influenciado, ¿no? Y en ese llevaron un grupo de jóvenes, y en ese grupo de jóvenes había 4. Fíjate, dice capítulo 1, versículo 6, entre estos, o sea, en el grupo de jóvenes que habían llevado, estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá, 4. Y a estos, en primer lugar, les cambiaron el nombre, dijeron, queremos que ustedes se identifiquen con nuestra nación. Y fíjate lo que dice. Y Daniel, versículo 8, propuso en su corazón no contaminarse. Versículo 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y buena voluntad con el jefe de los babilonios. Ahora, esto es hermoso porque acá tenés un joven que fue desarraigado de su cultura, de su familia, de su nación. Se le propone proyectarlo para la vida, para lo mejor, entre ser esclavo, trabajando en el campo, o ser proyectado para ser uno de los sabios, de los líderes en sabiduría. Él decide, si el precio es contaminarme con la religión de ustedes, no me interesa. Quítenme la vida, mándenme al peor de los trabajos, no me importa. Yo propongo en mi corazón no participar de lo que este sistema me ofrece. Y cuando eso pasa, dice que Daniel halló gracia en los ojos de Dios. O sea que Dios dijo, a este lo tengo que sostener y cuidar. Porque Dios no deja a ninguno que se juega por él. No importa dónde estemos, en la situación que estemos, en la condición que estemos.
Dios no nos va a dejar. Y Dios va a manifestar su presencia ahí. Pero hace falta algo. Que tomes una decisión de vivir apartado del mundo. En Génesis 39 hay otra historia. Empieza antes la historia, pero es interesante en Génesis 39. Es la historia de José. José vivió una situación similar a la de Daniel. Fue llevado, los hermanos lo vendieron. Era muy común en aquel tiempo venderlo como esclavo, así que los hermanos no lo querían para sacárselo de encima, lo vendieron. Eran un montón los hermanos, eran 12. Se juntaron 10, el más chiquito no participó, Benjamín, pero los otros 10 estaban juntos, decidieron, vamos a matarlo. Y uno dijo, en vez de matarlo, vendámoslo y igual lo hacemos desaparecer y nos quedamos con algo de plata. Así de fácil es. No sé si sos un hermano mayor y el hermano menor te tiene repodrido y no pensaste en hacer algo así. Ahí te me lo saco de encima, lo vendo. Me saco provecho. A mí me pasó, éramos 4 mujeres, después 3 varones, y de los varones yo era el mayor. Y a mi hermano más chico lo hubiese vendido más de una vez. Ahora, José, que fue vendido en esa circunstancia, se podría haber amargado. ¿Contra quién? Contra Dios, contra sus hermanos. Y vos ves todas las que le pasó a José. Y al final de su vida, él dice, en todo esto veo que Dios tenía un propósito. Dios tiene un plan. Pero el punto que más me gusta, relacionado con lo que venía diciendo de Daniel, lo puso en su corazón no contaminarse, como una decisión de una vida de santidad, de pureza, Daniel. José fue igual. En el primer lugar que el hombre que lo compra, lo pone en su casa a trabajar, y mucha habilidad, mucha preparación. Mayormente los esclavos era gente sin nada de preparación. José la tenía. Había sido formado en un hogar para liderazgo, o sea, tenía condiciones de líder. Al poco tiempo estaba liderando y administrando. Y en eso, la esposa del dueño dice, este chico me gusta. Lo quiero para mí. Lo quiero para un juguete sexual. ¿Sabes qué dijo José? No me interesa. Prefiero agradar a Dios. Entre ser esclavo del pecado o vivir para Dios, elijo a Dios. Pero José, sos un tonto, vas a ir a la cárcel de nuevo. No importa, voy a la cárcel de nuevo. Pero no me quiero prestar al pecado. Porque en la cárcel, siendo obediente a Dios, soy libre, aunque físicamente esté preso. Pero si me cedo al pecado, voy a ser esclavo. Cuando un joven, varón o mujer, no puede detener las imágenes que mira en un celular, esclavo, te tiene dominado, te tiene controlado, tenés el deseo. Y José dijo, no lo quiero en mi vida, no lo quiero. Prefiero ser esclavo de Cristo en la cárcel antes que esclavo del pecado. Y José tomó esa decisión. Ahora, el último que te quiero mencionar es un muchacho del Nuevo Testamento. Hechos capítulo 16. El apóstol Pablo había salido en un viaje misionero
y ha salido a recorrer el mundo predicando. Y llega a un pueblo, una ciudad pequeña, comienzan una iglesia y Pablo se va. Unos meses después vuelve y dice, bueno, llegó hasta esa iglesia y dice, pero ahora quiero ir más lejos. En el primer viaje habían salido 3. ¿Alguien se acuerda quién eran los 3 que salieron en el primer viaje? Hechos capítulo 13. Pablo, ¿con quién salió? Con Bernabé. Y llevaron a un joven sobrino de Bernabé, Juan Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos. En el segundo viaje, Bernabé sale con Juan Marcos por un lado y Pablo sale con un tal Silas por otro. Y llegan a una ciudad y Pablo dice, y llevemos a alguien más con nosotros. Pablo siempre llevaba 3 o 4 con él, con un propósito, influenciarlos, enseñarlos, viajar juntos para que aprendan con él. Y dice, fíjate el capítulo 16, versículo 1. Después llegó a Derbe y a Listra. Y he aquí, había allí, en Listra, cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿Qué edad tenía Timoteo? No tenemos la más remota idea. Alguno te va a decir a un joven de 16, 18, 20 años, y es muy probable que sí, porque hace un énfasis en la juventud. Y mayormente dentro del sistema religioso judío, a los 30 ya era un hombre adulto proyectándose para la tarea. Y mayormente a los 20, ¿no? ¿Se acuerdan el estudio hoy a la mañana de Matías? A los 20 ya empezaban a tener hijos. Pasaban y ya empezaban a tener. Entonces, joven, lo más probable es que haya sido alrededor de 20 o un poquito menos. Muchacho saliendo de la adolescencia. Pero fíjate lo que recalca Lucas acá al escribirlo. Daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo menciona Derbe y Listra, 2 ciudades. Acá agrega una más, Iconio. O sea que hay 3 ciudades en la zona que conocían a Timoteo por su compromiso de vida de fe, siendo jovencito. O sea que cada uno de ustedes puede tomar decisiones de vivir para Dios, de tal manera que puedan dar testimonio, no solamente en tu casa, en tu familia, en tu escuela, en la iglesia, sino en las iglesias alrededor de tu compromiso con Dios, de tu amor a Dios y tu compromiso con la obra de Dios. Y va a decir, quiso Pablo que éste fuese con él. Quiso Pablo. Pablo dijo, me interesa invertir en este joven. Cuando hay hombres de Dios proyectando la obra de Dios, van a buscar para integrar a un hombre, una mujer que realmente ame a Dios. Y pensar lo siguiente, si pensamos en Moisés, que tomó una decisión de vivir para Dios antes que para el sistema del mundo. Si tomamos a Daniel y a José, jóvenes que deciden vivir en santidad, dejando el pecado antes que someterse al pecado. Si pensamos en la vida de Samuel, un joven comprometido con Dios y con la palabra y que va creciendo en el conocimiento de Dios y en la palabra. Y este es a quien Pablo invita, Timoteo. Y hay algunos pasajes en segunda de Timoteo, cuando Pablo le escribe varios años después, algunos años después, o sea, Pablo lo lleva en un primer viaje misionero a Timoteo, van recorriendo ciudades,
y de repente, al final del segundo viaje, llegan a una ciudad llamada Éfeso y se forma una iglesia en Éfeso y Pablo deja en esa iglesia a cargo del grupito que recién empezaba, era muy nuevito, esto es Hechos capítulo 18, deja a cargo a un tal Aquila y su esposa Priscila. Unos meses después, Pablo regresa otra vez con Timoteo y estando con Timoteo ahí, Pablo le dice, bueno, mira, yo voy a seguir viaje, voy a ir más adelante, pero quiero que vos te quedes como pastor de la iglesia. Y va a decir, por esta causa te dejé, o sea, este es el propósito por el que te dejé, como te rogué que te quedases cuando yo me fui a Macedonia. O sea, yo avancé en mi tercer viaje misionero, pero te pedí a vos que te quedes en Éfeso. Pablo había estado ahí, había estado 3 años en esa iglesia, Timoteo con él. O sea que si Timoteo tenía 20 cuando salió, ahora andarían los 23. Y Pablo le dice, dejo de pastor. Yo sí, voy más adelante. Pero estando Pablo ya para morir, preso en Roma, le escribe la última carta. Ya le había escrito antes alguna otra carta. Esta es la última. Y en el capítulo 1 de segunda de Timoteo, le va a decir, trayendo a la memoria no fingida que hay en ti. Vos estás viviendo una fe genuina. Pero no te olvides que esa fe primero estuvo en tu mamá y en tu abuelo. Te digo, vuelvo a algo que dije antes. La fe de su mamá, o tal vez de tu abuela y tu mamá, hoy tiene que ser tuya y apropiártela vos. Pablo le va a decir a Timoteo, esa fe no fingida que hay en vos. En el caso de Timoteo fue influenciada por su familia, pero un día él se la apropió. Le va a decir el versículo 6 del capítulo 1 de 2 de Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de tus manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Dios te dio espíritu de poder, de amor y dominio propio, para luchar contra el pecado y poder ser un instrumento útil en la mano de Dios. Dios te dio todo lo que necesitas para poder hacerlo. Si no lo estás haciendo, es porque no estás buscando a Dios de la manera suficiente. Y después va a decir el versículo 8, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No te avergüences de dar testimonio de Cristo. Hablale a otro de Cristo. Esa fe, una vez que te la apropias, compartila. Capaz que decís, no tengo ni idea cómo hacerlo. Yo acepté a Cristo a los 15 años. Hasta los 18 no tenía ni idea de cómo hacerlo. Ahí, a los 15 años, dejé un trabajo en el campo y dije, no trabajo más en el campo. Y me voy a trabajar en la ciudad. Y conseguí para lavar camiones, el lavadero de camiones, y mayormente el lavadero está al lado de una estación de servicio que también tiene comería. Y se hace todo más o menos en el mismo playón, distinta gente, pero se hace todo. Yo estaba en el lavadero. El jefe mío era un muchacho, yo tenía 15 años, él tendría 20. Pero los dos gomeros eran muy amigos de él. Y todos los sábados a la noche se iban de fiesta y me invitaban a mí a ir con ellos. Nunca quise ir con ellos, porque lo que yo por ahí hacía era en un baile, ellos iban a cosas mucho más ocultas. Yo dije, no quiero ir ahí, no quiero ser parte.
Pero ¿sabe una cosa? Nunca me animé a decir por qué. Nunca me animé a decir por qué. Y un día estaba lloviendo, no teníamos trabajo nosotros, porque lloviendo no se lavan los camiones. Estábamos tomando mate y escuchamos una explosión. El gomero estaba desarmando una rueda, reventó la rueda, le pegó los pedazos de hierro acá en el pecho y lo mataron. ¿Saben las veces que me pregunté, ¿está en el infierno? Yo no le dije nada. ¿Sabes? Pablo le va a decir a Timoteo, no apropiate de la fe, que no sea la de tus padres, que sea la tuya, pero animate a compartir. Hay alguien que la necesita. No te avergüences de dar testimonio del Señor. Animate a dar. Animate a dar. Y le va a hablar un poquito más adelante en el capítulo 3, versículo 10. Tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia. Mira lo que dice el versículo 14. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te puedan hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Pablo le va a recalcar a Timoteo. Viví la vida de fe que aprendiste. Después que te la propio. Después que te la propio. Hoy a la tarde estaba hablando con un hombre y le hice una pregunta. Si te moría, ¿a dónde vas? ¿Te moría, a dónde vas? ¿Te morís hoy, a dónde vas? ¿Cuándo me voy a morir yo? Puede ser hoy, puede ser mañana, para vos también, para cada uno de nosotros. La gran pregunta es, ¿muero a dónde voy? Bueno, por la fe puedo decir, voy al cielo, pero por la fe mía, no por la fe de mi mamá. Nacer en un garaje no me hace auto. Nacer en una familia cristiana no me hace cristiano. Que mamá y papá quieran leer la Biblia, quieran ir a la iglesia, no me hace ni salvo. Vos tenés que tomar una decisión personal por Cristo. Y dice, tu fe para salvación. Luquita, evita eso. Parate allá y que no pasen para acá. Que den la vuelta por atrás. Voy ni más lejos. Gracias. ¿Se dan cuenta? Decisión personal. ¿Cuándo? Hoy es el día de salvación. Hoy vos tenés que tomar una decisión por Cristo. No lo dejes para otro día. Y si ya recibiste a Cristo como tu Salvador, sí lo tengo. Empezá a caminar por esa fe, viviendo una vida de compromiso con Dios. Viviendo una vida de compromiso con Dios, decir, quiero vivir para Dios, quiero vivir agradando a Dios. Y ser usado por Dios en lo que Él todavía está para hacer en este mundo. Quiere tomar tu vida y usarla. ¿Oramos juntos? Quiero que inclines tu rostro ahí en donde estás. En actitud de oración a Dios. Quiero que inclines tu rostro ahí donde estás. Y si nunca le pediste a Cristo que sea tu Salvador, hacelo hoy ahí en tu corazón donde estás. Decide a Dios, te necesito. Quiero recibirte como mi Salvador. Y empezá a caminar una vida de relación con Dios. Querido Dios y Padre, te damos gracias. Porque tú enviaste a tu Hijo Cristo a morir en la cruz para darnos perdón de pecados y vida eterna. Señor, lo hiciste esto para nuestra familia. Cada uno de los jóvenes que están acá han sido bendecidos por familias que han
decidido leer la Biblia, venir a la iglesia. Algunos han dado un paso más grande todavía, vivir una vida personal de fe con Cristo. Y Señor, queremos pedirte que tú les ayudes a ellos a que hoy puedan tomar una decisión de vivir la fe personal, no la de sus padres. Si alguno todavía no te ha recibido, Señor, como Salvador, que hoy pueda ser el día que abra su mente, su corazón a Cristo para salvación. Y gracias te damos, Señor, por este hermoso tiempo que podemos compartir en familia, como iglesia. Ayúdanos a aprovechar este tiempo para buscarte a ti, buscar tu rostro. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.